Primero que nada, muchísimas gracias a todos aquellos que están suscritos a nuestro canal. Ya hemos llegado a los 100,000 suscriptores, todo gracias a ustedes. De corazón, les deseo mucha suerte y éxito en sus vidas. Un abrazo y de nuevo, gracias. El día de hoy estaremos viendo un tema muy tabú entre la comunidad japonesa. Es un tema que la mayor parte de extranjeros viviendo en este país presentamos a nuestras comunidades japonesas. Sin embargo, este tema es tan tabú que nuestros propios amigos japoneses deciden ignorar o no comentar al respecto. El tema de hoy es Japón y su obsesión por jovencitos y jovencitas. Hoy quiero analizar junto con ustedes el fenómeno que el gobierno y la sociedad japonesa permiten que ocurra en sus menores de edad. Cierto, si te gustaría ver el unboxing de nuestra placa de 100,000 suscriptores, por favor, quédate hasta el final del video. Para entrar en contexto, el día de hoy estaremos viajando a una aldea retirada de Tokio. En este tipo de lugares, el comportamiento y el pensamiento social japonés sigue siendo un tanto tradicional. Para que me entiendan, en zonas rurales de Japón, aún se cree que las niñas se pueden casar con adultos mayores de 50 años. Todo sea por conveniencia económica. Sin embargo, en la civilización moderna japonesa, esos actos van contra la ley y ya no son del todo aceptados por la sociedad japonesa. Advertencia: este contenido puede ser perturbador. Hay una calle en Tokio conocida como Callejón Otaka o el Callejón de las Colegialas, Yoshikosei, que significa chica de secundaria. Allí, los adolescentes en uniforme escolar venden su tiempo a los transeúntes, mientras sus cuidadores merodean en el fondo. Pagan para tomarse de la mano, salir a caminar o tomar un café con las chicas. Algunos incluso pagan para dormir en el regazo de una. Todo esto es legítimo y legal. Este tipo de locales existen en Tokio. Sin embargo, por presión de recientes años, ahora son más regulados. Pero si viajamos a este tipo de aldeas, como la que les estamos presentando el día de hoy, lejos de la presión de la ciudad, es mucho más difícil implementar los cambios. Esta historia la escuché de uno de mis senpais en la primera empresa que trabajé. Supuestamente, en el 2012 contrataron a una persona de origen estadounidense. Esta persona llegó a Tokio para ser entrenado y pronto fue enviado a lo que se le conoce como Kansai, aldeas rurales como esta. La leyenda cuenta que este chico estuvo trabajando en su zona rural por varios meses. Después de conocer a la comunidad de su zona, empezó a procurar los mismos bares de la localidad. Después de una noche de copas, se conoció con una japonesa muy linda. Esta japonesa tuvo más citas con él y eventualmente formaron una relación. Después del chico pasar una semana con ellas y tener relaciones sexuales, conocer a los padres y unas que otras cosas más, durante una vez que se tomó el día libre para ver a su chica, se percató de que la chica traía un uniforme escolar. Después de preguntarle que por qué se vestía como colegiala, la chica le reveló que en realidad tenía tan solo 16 años. El chico proveniente de Estados Unidos, asustado por las leyes americanas, contacta a la empresa, les explica lo que acaba de suceder y la compañía inmediatamente lo obliga a mudarse a otra zona de Japón. Y aunque en Japón la edad de consentimiento sexual es de 13 años, existen muchos riesgos de acusación por parte de la chica, especialmente cuando son así de jóvenes. Por esa razón, el chico tuvo que mudarse inmediatamente sin dejar rastro. Donde los hombres adultos pagan para pasar el rato con niñas menores de edad. La edad de consentimiento en Japón es de 13 años. En el nuevo documental de BBC, Young Sex for Sale in Japan, Stacy Dooley visita un café JK en Tokio. $35 te darán 40 minutos con una chica de tu elección y bebidas alcohólicas ilimitadas. En algunos cafés, los hombres también pueden pagar por citas para caminar, tiempo con las chicas fuera del café. Lo que suceda en ese tiempo depende de las chicas y sus clientes.
Un cliente le muestra a Stacy de su chica favorita, una joven de 17 años con cabello castaño claro y un flequillo grueso. Le gusta a ella porque es buena hablando sucio, pero finge ser pura. Otro cliente le dice a Stacy, la diferencia de edad para algunas personas es desagradable, pero en Japón tal vez sea nuestra cultura, nuestra actitud es bastante diferente. Se estima que cerca de 5,000 colegialas genuinas trabajan en estos cafés legales en Japón. Hasta el 2014, la pornografía infantil era legal en Japón. La ley ha cambiado, pero la sexualización de menores continúa. Chakuero, ¿qué significa? Ropa erótica. Es una especie de porno suave, no implica desnudez, pero puede acercarse mucho, y a menudo es abiertamente sexual. Stacy le pregunta a un productor de Chakuero, que quiso permanecer en el anonimato, ¿qué tan jóvenes son las chicas en sus tomas? Gana mucho más dinero filmando a niños que a niñas mayores. El DVD del niño de 6 años le hizo ganar entre 4 millones y 5 millones de yenes. Videos de chicas de secundaria usualmente solo ganan alrededor de 1 millón de yenes. Al terminar esa entrevista, Stacy le pregunta que qué sentiría si alguien matara a su propia hija de 16 años de la forma en que ocurrió recientemente con otra niña. El director de películas de niños le contestó, esto nos obligaría a mí y a mi esposa a cometer suicidio junto con nuestro hijo. Kazuko Ito, un abogado de derechos humanos que intenta cuestionar esta definición, Chakuero es pornografía infantil. Esa es la realidad. Poseer pornografía infantil se volvió ilegal en Japón en junio de 2014. En los 12 meses entre julio del 2015 y julio del 2016, se enviaron 37 casos a los fiscales por poseer este material. En el Reino Unido, en 2015 y 2016 hubo más de 5,000 arrestos por posesión, con 481 declarados culpables. ¿Por qué sigue existiendo esto? Según la ley japonesa, cuando encuentran una imagen abusiva, deben identificar al niño, confirmar que es menor de edad. Para que prosiga la investigación, la víctima debe presentar cargos. Los arrestos solo se realizan si la evidencia contra el perpetrador puede garantizar una condena, por lo que es mucho más fácil de procesar que en el Reino Unido. Quizás una cosa que los occidentales pueden notar es una actitud diferente hacia las jóvenes. Como dice Stacy, una de las cosas que te golpean en la cara cuando llegas a Japón es su obsesión por todo lo lindo. Ella cree que hay un problema que va mucho más allá de la pornografía infantil. Las ventas nacionales de cómics manga superaron los $2 millones en el 2015. Lolicon, abreviatura de Lolita Complex, es el último término japonés para manga y anime que presenta imágenes sexuales explícitas de niños. Puede involucrar violencia extrema, violación e incesto. Los cómics con este tipo de imágenes abusivas han sido prohibidos en el Reino Unido. El gobierno japonés también intentó prohibir estas imágenes, pero los artistas y editores se resistieron, por motivos de libertad de expresión. Dan Kanemitsu es uno de los que pone a la prohibición. Ha pasado 20 años traduciendo manga japonés. Hay un niño siendo dañado por un lado y luego hay una representación de un niño siendo dañado. Hay una gran diferencia entre los dos. No está de acuerdo con la idea de que ese tipo de material pueda normalizar el abuso sexual de niños en Japón e incluso argumenta que los cómics brindan un mecanismo de ventilación para aquellos con fantasías pedófilas. De cualquier manera, se están tomando medidas para cambiar las cosas. El jefe de la sección juvenil de la Agencia Nacional de Policía de Japón dice que los cafés JK ya no podrán tener a niñas menores de 18 años sirviendo a los clientes, pero eso no significa que no seguirán vestidas como colegialas. Con las leyes alrededor de Chakuero, los cafés JK y el manga sexualmente explícito que continúan habitando una área gris, debes preguntar, ¿Japón está haciendo la vista gorda ante la pedofilia? Bueno, para concluir, aunque no estoy de acuerdo con lo que duró Japón para cambiar estas leyes, recientemente se están haciendo varios cambios.
Aunque el gobierno japonés no esté logrando tantos arrestos como los del Reino Unido, será una medida de tiempo para que empiecen a caer todos aquellos relacionados con esta industria. Sin embargo, siendo padre de familia en Japón, esto es algo que siempre me ha preocupado. Pero como padre, asumo mi responsabilidad y está en mí educar a mi hijo a que nunca desee el dinero, que no confíe a la gente de la calle y presentar esta industria ante él y de toda la negatividad que la rodea. Bueno, aquí concluimos este video. Me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan acerca de lo que hemos mencionado el día de hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Algún pensamiento? ¿Alguna opinión? Me gustaría escucharla y leerla abajo en la sección de comentarios. Deja tu like, activa la campanita y suscríbete a nuestro canal si no estás suscrito aún. Si no te quieres perder de nuestro unboxing, quédate hasta el final de este video. Gracias, como siempre. Adiós.